Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, gracias antes que nada por esta conversación. Gracias a ti, Ricardo, con gusto. ¿Cómo describirías, si le tomamos una instantánea, un retrato ahora a Michoacán, la actual situación? Hemos dicho en anteriores ocasiones, un estado determinante en la historia, en la cultura de nuestro país, también en el desarrollo económico de esta región tan entrañable para todos. ¿Sigue siendo el crimen organizado un factor determinante en la vida de Michoacán, como lo había venido siendo hasta hace muy poco? Yo creo, Ricardo, primero muchas gracias, como siempre, con el gusto de saludarte y platicar contigo. Yo creo que sigue siendo una amenaza, pero en Michoacán no es un factor determinante. Hemos hecho un trabajo muy intenso, de manera coordinada con el gobierno federal, con acciones muy contundentes, con un trabajo sistemático. Yo sesiono con el grupo de coordinación 2 veces por semana. Sesionamos de manera itinerante en los distintos municipios del estado, sobre todo los más complicados. Tenemos una distribución territorial muy efectiva de las fuerzas federales y estatales, y en el marco del mando único que asignamos a 40 días que yo protesté como gobernador, nos ha dado capacidad de acción y capacidad de atender casi en su totalidad, digo casi porque no dejo de reconocer que hay todavía sitios de riesgo, pero casi en su totalidad cubierto el territorio con presencia del gobierno, con presencia del Estado. Personalmente lo hago, estoy en todos los municipios, en las zonas más conflictivas, y yo te puedo decir hoy, sin presumir, sin echar campanas al vuelo, porque esto no es sencillo, de que en Michoacán no hay cárteles que controlen territorios. Hay células, hay intentos de ingresar de estados vecinos o células que se quedaron adentro mismo después de que se desarticuló una organización criminal que tenía la hegemonía en todo el territorio estatal y en los estados vecinos, que quedaron todavía fragmentos de este grupo que intentan reagruparse, que intentan reorganizarse. Imagínate, Ricardo, en sus momentos más fuertes de la presencia de estos grupos delincuenciales, hablaban de una presencia de 10,000 hombres armados al margen de la ley, tomando decisiones, controlando territorios. Pero hoy te puedo decir que no. Sí es una amenaza porque cambian las cosas constantemente. No hay territorio que hoy en Michoacán controle el crimen organizado. ¿Ya resolviste el tema de las autodefensas, estos grupos tan controversiales también? Depuramos tres cosas, Ricardo. A ver, te cuento un poco el antecedente. Cuando yo asumí la gubernatura, cuando protesté, desde luego, después de una revisión profunda y de un estudio que hicimos con expertos, yo identifiqué que había 3 cosas básicas que teníamos que hacerles frente con todo el Michoacán para retomar el camino. No para resolver todos los problemas, porque ahí hay rezagos históricos, hay cuestiones estructurales que requieren tiempo, que requieren... Pero 3 temas para reorientar el rumbo y generar las condiciones para salir adelante. Resolver el tema de finanzas públicas, retomar la rectoría de la educación. Llegaste a un estado prácticamente en quiebra, ¿no? En quiebra financiera, Ricardo. Retomar la rectoría de la educación y 3, hacerle frente al problema de la inseguridad pública, después de toda la historia que tú conoces perfectamente bien. Entonces, en 40 días, cosa casi imposible, firmamos el mando único, con 110 de los 113 municipios. Luego nos fuimos a la depuración de las llamadas autodefensas. En febrero... Ahí estuvimos, en La Ruana, El Americano, Hipólito, todos ellos, ahí los entrevistamos. Depuramos autodefensas. En Michoacán no hay autodefensas. 2 o 3 más bien, depuramos la Fuerza Rural, otro grupo que se había formado de manera paralela. Con la intervención del gobierno federal. Y 4, creamos la nueva policía, la Policía Michoacán. Entonces, 4 cosas así, una tras otra, que nos han permitido pues, retomar el control de la seguridad en el Estado, aparte de un programa integral de seguridad que incluye mejoramiento de todas las condiciones de la policía, desde salarios, prestaciones, reconocimientos, ascensos, uniformes, equipo, etcétera, etcétera.
y el establecimiento de bases regionales. Hoy tenemos por lo menos 16 bases de operaciones mixtas en distintas regiones del Estado, en coordinación fundamentalmente con el Ejército, con la Marina y en algunos puntos también con la Policía Federal. A propósito de esto, ¿qué pasó en Tanoato y cómo asumes tú las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en lo que hace a tu responsabilidad, las fuerzas estatales ahí? Acatarlas, porque yo creo que lejos de verla como una crítica, yo la veo como una oportunidad. La CNDH nos dice que hay que mejorar los sistemas de capacitación de los peritos, el trato del forense hacia las víctimas, hacia los fallecidos. Es decir, hay que cumplirlas. A veces creo, y no puedo dejar de compartirte, que nos vamos un poco al extremo en la postura cuando los órganos emiten una declaratoria. Simplemente dejo una pregunta. ¿Qué esperábamos? Que ante la presencia de un grupo criminal armado hasta los dientes, como se dice coloquialmente, que venían con toda la intención de cometer delitos, de hacerle daño a la sociedad, ¿qué esperábamos? ¿Que los elementos de las fuerzas federales fueran desarmados o llegaran a saludarlos? Obvio que no. A lo mejor en los hechos, porque en la realidad es una guerra, no justifico nada, por supuesto, solo intento decir que también habría que ver qué pasa del lado de las fuerzas del orden y de las fuerzas federales y por qué la CNDH creo que ni siquiera hace referencia al elemento caído, eso no. Entonces yo digo, las recomendaciones hay que acatarlas, pero sí habría que tener cuidado de no condenar la acción de las fuerzas del orden, porque entonces en el futuro nadie quiere hacerle caso, nadie quiere entrarle a nada, porque ahí viene la recomendación de los órganos de derechos humanos, independientemente si es nacional o estatal. Para ser sinceros, hay que hablar del otro Michoacán. ¿Cómo te explicas que en este escenario complejo hay un Michoacán tan productivo? Hemos estado hablando en los tiempos recientes, por ejemplo, del caso del aguacate, el anuncio famoso en el Super Bowl. Entiendo que ya se ha reactivado la actividad en el puerto estratégico de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo va Michoacán en este sentido? ¿Tú crees que pueda Michoacán seguir en esta ruta de productividad para beneficio no solo de la región, sino de todo el país? Bien, Ricardo, porque tú conoces Michoacán bien, lo has recorrido y platicas con los actores, con la gente. Michoacán es un estado emblemático del país. Por Michoacán pasan las venas de la República. Somos la cuna de los poderes, de desde los sentimientos de la nación. Desde los sentimientos de la nación. Pero es además un estado rico, ubicado estratégicamente. Somos campeones nacionales, por lo menos en 20 productos del campo, fundamentalmente la parte frutícola, pero hay una variedad de 100. Pero en el mundo somos conocidos por los aguacates y las berries. Producimos, Ricardo, el 80% del aguacate, 85% del aguacate nacional y desde luego la mayor parte de la exportación del país viene de Michoacán. En berries producimos el 75% de la producción nacional. Es decir, es un estado que tiene todo. Un estado con mucho potencial y con mucha experiencia y tradición productiva. Hoy te puedo decir que esto va en auge total. El crecimiento en la producción ha aumentado de manera exponencial. Somos el estado que más, en términos del Producto Interno Bruto del campo, el que más hemos crecido. Esa riqueza se reparte equitativamente entre los michoacanos. ¿Cómo vas en el combate a la pobreza, a las zonas marginadas, todo este aspecto? Te comento que es un dato importante, revelador. El nivel de competitividad que se ha desarrollado en estos sistemas de producción es impresionante. Es un ejemplo nacional y mundial. En contrasentido, o el otro Michoacán, pues es el Michoacán rezagado en dificultades porque, de acuerdo al Coneval, andamos casi en el 60% de población en condición de pobreza. Entonces, ahí, ¿qué he hecho yo? Poner en marcha programas de carácter social que nos permita avanzar hacia un estado de una distribución más equitativa de la riqueza, porque es el tema que tú señalabas. Uno de nuestros principales
problemas históricos, que no es propio de Michoacán, es un asunto del país, la distribución de la riqueza. Pero aquí puse en marcha programas para becar a los jóvenes, Beca Futuro. En el ciclo que concluyó becamos a 35,000 jóvenes y vamos por el doble en un programa combinado con el gobierno federal. Tenemos en marcha programas para atender a las mujeres, madres solteras, jefas de familia, Palabra de Mujer, programas para atender a los discapacitados, niños de 0 a 16 años tienen beca en Michoacán, adultos mayores, tengo un programa de apoyo alimentario, Sí Alimenta, 100,000 adultas y adultos en este momento, y el programa de salud más ambicioso que hayamos podido tener en la historia de Michoacán. Todo esto, por cierto, pues suenan a programas de izquierda. Tú te acabas de reunir a los diputados del PRD y planteaste en una conferencia, en un mensaje cuyo título es toda una interrogante, los retos de una izquierda moderna en México. ¿Cuáles los fundamentales, así en síntesis? Tú eres un gobernador de izquierda, de un partido de izquierda, del PRD. Gobernar bien con sensibilidad social. Si gobernar de la izquierda es no entregar cuentas claras, desviar recursos, no cumplir con las expectativas de la gente en términos de generación de empleo, seguridad pública, porque hay temas que no son ideológicos, Ricardo. Por ejemplo, la seguridad pública no es un tema ideológico, es o hay seguridad pública o no hay seguridad pública, y ahí nada tiene que ver estas conceptos y creaciones lingüísticas. Sí. Entonces, ahí hay o no hay. Entonces yo digo, ¿qué es importante para un gobierno de izquierda? La justicia social, los derechos, las libertades, la persona, los ciudadanos, la gente. A mí me preocupa qué está pasando con los niños, sobre todo en materia de salud, de educación, cuidado de sus derechos. Por eso también puse en marcha el programa de útiles escolares y uniformes escolares. Y estoy con un programa ambicioso, retomando o haciéndole frente para abatir el rezago en materia de infraestructura. A mi llegada encontré que 9 de cada 10 escuelas de educación básica están en mal estado, sin baños, sin pinturas, sin mobiliario, sin equipo, en una condición deplorable, muy precaria. Bueno, a la fecha llevo más de 1,000 escuelas nuevas o reconstruidas o modernizadas en el marco de un programa firmado con el gobierno federal que me va a permitir en 2 o 3 años abatir cerca del 60% del rezago en materia de infraestructura educativa. En un acuerdo histórico con los maestros y las maestras de Michoacán, sí, avanzamos en el tema de la evaluación, porque estoy absolutamente convencido. Primero, que la inmensa mayoría de las maestras y maestros tienen compromiso con la educación. Y 2, que para sacar a Michoacán adelante no hay otro camino que no sea la educación pública de calidad. ¿Algo más que quieras decirles a quienes nos están viendo y escuchando y que tal vez digan, ¿por qué habría que darle una oportunidad a la izquierda, sea en los ámbitos municipales, estatales o a nivel nacional? ¿Algo más que quieras decirle a quienes nos ven y nos escuchan? Ricardo, agradecerte mucho, pero además decirte que hablen los resultados, decirte que en Michoacán estamos sentando las bases para transformar al Estado, para sacar a Michoacán adelante, y que hoy me satisface ver que, por ejemplo, después de 10 años alcanzamos una presencia histórica de visitantes como el Estado con un enorme potencial turístico, que somos casi 70% de ocupación hotelera en los meses que van del año. Hablan de un nuevo ambiente en Michoacán, de condiciones para invertir, de condiciones para generar inversión y generar empleo y con ello bienestar para nuestra gente. Y que ahí vamos a estar trabajando con todo el empeño, con todo el compromiso, solo con una causa y solo con un objetivo, sacar a Michoacán adelante. Silvano Aureoles, gracias, gobernador de Michoacán, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ricardo, gracias a ti, como siempre, con el gusto de saludarte. Gracias, igualmente a ustedes les aprecio su atención, su compañía, pero sobre todo su confianza en este espacio. Gracias de nuevo a Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, por estar con nosotros.